Para nuestros amigos contenciosos que andan en pecado juzgando las cosas sin justo juicio y que sin ver completo este video ya entran luego en los comentarios a quererme hasta regañar, diciéndome cosas tales como: pero entiende, si Dios dijo no hay pastoras y no permito a la mujer tener autoridad sobre el varón, es que no hay, no es no, entiéndelo. A esos tales que andan en contienda y en pecado, a esos tales es a los que les adelanto esta intro del video, para que sepan que se exhiben ante todos y que a ustedes les aplica muy bien lo que voy a decir en el resto del video. Solo quiero aclarar que desde el principio yo dije que efectivamente Dios no permite que la mujer tenga un puesto de autoridad por encima del resto de la iglesia y especialmente de los varones, y por lo tanto no se permitirían las pastoras. Ya lo dije. Pero también diré muchas otras cosas, especialmente a esos juzgadores que quieren bajar a las pastoras de los púlpitos nada más porque sí, pero que no están ellos dispuestos a trabajar de la misma forma, manera y entrega en que lo hacen esas pastoras. Aunque Dios no las llamó, pero en las que los tales no están dispuestos a hacer ni obedecer a Dios en lo que a ellos sí les fue ordenado. Ellos se van a juzgar con todo juicio posible de Dios cuando quieran bajar pastoras del púlpito, pero no quieran ellos trabajar haciendo lo mismo que hacen ellas y de lo cual Dios les ordenó a los hombres. Porque tratar el tema de las pastoras no consiste solamente en pedir que se bajen y juzgarlas y condenarlas. No es así. Eso lo hacen los carnales que nunca trabajan para Dios, por cierto, y quieren criticarlo todo. El asunto de las pastoras se habla con santidad en el Espíritu Santo y con justicia de Dios, no fariseamente. Así que, si vas a ser contencioso en los comentarios, sintiéndote maestro, hablando de lo que no sabes, pero sobre todo no cumpliendo ni trabajando para Dios como Él sí lo ordena para los hombres, si no lo estás haciendo, ganas grande condenación para ti mismo. Entonces, mejor yo les invito a todos, tanto a los contenciosos como a los que sí tienen la duda genuina y mansa, a que atendamos bien este video y como hijos de Dios santos y justos, juzguemos los asuntos que Dios nos dijo que debemos de juzgar. Antes que nada tengo que aclarar que cuando yo hablo el tema de pastoras en la iglesia, de ninguna manera estoy hablando de esas mujeres que hay en las falsas iglesias de la prosperidad y que se hacen llamar pastoras. No. Ni de las que están en toda iglesia falsa donde declaran y decretan, ni de ninguna otra iglesia falsa. No. Esas mujeres no solo que no son pastoras de Dios, por supuesto que no, sino que ni siquiera son hijas de Dios, porque predican un evangelio diferente, evangelio de codicia, de avaricia y de decretos metafísicos y otras doctrinas de demonios. No estamos hablando de ellas, quítenlas de su mente en este video, ¿ok? Bien. También vamos a aclarar que cuando yo hablo de pastoras dentro de la iglesia, me estoy refiriendo exclusivamente a las hermanitas que ellas solas pastorean una congregación. Porque tampoco me estoy refiriendo en este video a las hermanas que por ser esposas del pastor de la iglesia se hagan llamar pastora, o a las cuales los hermanitos por costumbre, tradición o ignorancia las llaman la pastora. No me refiero a tales hermanitas tampoco, porque en el caso de ellas, obviamente ellas no son pastoras, solamente se pegaron el título que tenía su marido. Así que, aunque ellas sí sean hijas de Dios, a diferencia de aquellas de las iglesias de la prosperidad, no obstante, también vamos a descartarlas a ellas de este tema, porque el caso de estas hermanitas es bien sencillo en realidad. Simplemente deben de quitarse ese título de pastoras que tomaron sin que nadie se los diera, y fin del problema. Si Dios llamó a su esposo para ser guía, líder y pastor de la iglesia, pues el llamamiento es para ese varón. La esposa del pastor no se llama pastora, se llama hermana o la esposa del pastor. Así como la esposa del doctor no se llama doctora, sino esposa del doctor. Entonces, también vamos a sacar de este tema a tales hermanitas porque ellas simplemente tienen un vicio que deben de quitarse, el dejar de llamarse pastoras por la grey. Y si acaso todavía además hubiera un asunto de vanidad o de egolatría en este asunto, por el hecho de que les guste que las llamen con títulos, pues con mayor razón, porque el Señor Jesús no nos llamó a que queramos que los hombres nos exalten con títulos, y menos si no los dio Él. Y por cierto, si ese título de pastora que se tomaron solamente por ser la esposa del pastor, de por sí ya es algo errado, ahora cuánto más que también ya ahora hay algunas hermanitas que se hacen llamar apóstol, o peor aún, apóstola. Palabra que por cierto ni existe. Y ese tema también pronto lo vamos a subir en video porque es un tema que de por sí ya hablándose solamente de varones es controversial y hay en las iglesias una grande discusión en cuanto a si es que aún hay apóstoles o no. Ahora, ¿cuánto más no será impropio y controversial que ya también mujeres se autonombran hasta apóstolas? Desde ya, cuando un cristiano se pone un título o anda anhelando que lo llamen y lo reconozcan por títulos, el tal o la tal ya tienen un problema en su espiritualidad. Y más si ese título es autonombrado o nombrado por los hombres y no por Dios.
Ya de por sí el título de hijos de Dios nos queda bastante grande muchas veces, cuanto más el de pastor del pueblo santo del Dios Altísimo, o el de apóstoles. Así que, mi amada hermanita, si tú eres una de las que, siendo esposa de un pastor, te presentas ante los hombres como pastora, o permites que te llamen pastora solo por eso, o tú, amada hermanita, si es que te presentas como apóstol o apóstola, mira, yo te lo digo con respeto y con mucho amor, porque sé que hay algunas hermanitas que, aunque ostentan esos títulos, son tremendas hijos de Dios, trabajadoras y esforzadas, algunas. Entonces, yo te amo, yo aprecio que trabajes para nuestro amado Señor Jesús, pero tienes que quitarte ese título y se acaba el problema. No vas a ser menos delante de Dios porque no te llamen pastora o apóstol, no. Pero sí podría ser menos delante de Dios si es que en tu corazón los títulos te son tan importantes, y más si no los dio Él. Te lo digo en mucho amor, cambia eso y sigue adelante esforzándote y siendo un ejemplo, pero de humildad. Entonces, si vamos a hablar del tema pastoras, será dentro de la iglesia, pero iglesia verdadera de Cristo, y que por sí solas estén pastoreando una congregación. No que se hagan llamar pastoras porque son esposa del pastor. Amén. Bien. Una vez que ya nos enfocamos, te diré que yo en lo personal admiro muchísimo y respeto como hijas de Dios a mis amadas hermanitas mujeres en la iglesia, que en estos momentos con tanto amor, esfuerzo, dedicación y valentía, están guiando una congregación. Porque otros, siendo hombres, no se atreven. Y aunque quizás esas amadas hermanitas están cometiendo un error en cuanto a un punto doctrinal en la Escritura, dado que realmente la Escritura sí dice muy claro que Dios no permite a la mujer enseñar ni tener dominio o autoridad sobre la grey y menos sobre el varón, no obstante ese error, ellas dedican toda su vida para Cristo, todo su tiempo, todas sus lágrimas, toda su pasión, su sufrimiento, toda su vida, toda su alma y todo su corazón, y con muchos desvelos, muchos ayunos, mucho esfuerzo, para agradar y servir al Santo Señor Jesucristo. Les manifiesto mis respetos y mi admiración. Y a pesar de ello, en cuanto a doctrina, mi deber es hablar claramente la palabra de Dios. Y si esas amadas hermanitas mías son verdaderamente temerosas de Dios y le aman, pues entonces van a atender a la doctrina bíblica de hoy y les va a ser de edificación. Y de antemano les digo, sigan sirviendo a Dios y sigan esforzándose, pero también abran su corazón, porque lo que van a escuchar hoy es doctrina 100% bíblica. Y si ustedes prestan atención a ella y se proponen hacer un cambio inteligente, santo y paulatino para estar ya en el mandamiento correcto en Cristo, Dios se los va a tomar en cuenta y van a tener grande recompensa en el cielo. En este video vamos a tocar dos asuntos. El primero de ellos, yo estoy seguro que le va a gustar mucho a esas amadas hermanitas que pastorean una congregación. Y seguro que les va a chocar, por otro lado, bastante a los que son juzgadores y detractores que todo lo ven mal. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a decir cosas que salen en defensa del trabajo de estas hermanas que pastorean una congregación. Pero en el segundo punto vamos a hablar la doctrina bíblica respecto a si realmente deberían de seguir pastoreando esas hermanitas. Así que invito a ambos, tanto a las hermanas que pastorean como a los acusadores y detractores que siempre están contra ellas, a que tomen en cuenta los dos asuntos, porque ambas cosas provienen de Dios y de la Biblia. Empezaré entonces con lo que les va a ser agradable, pero más que ir dirigido a las pastoras, va dirigido a quienes las señalan y las acusan sin siquiera tener derecho. Porque hay varones quienes se están esforzando ellos sí mucho para la obra de Dios, y quizás ellos en última instancia sí tengan cierto derecho de hacer ciertos señalamientos. Pero desgraciadamente muchas veces los primeros que señalan y acusan son los tibios que nunca hacen nada para Dios y para su obra. Quiero ministrarte un ejemplo muy espiritual, pero quisiera pedirte por favor que no vayas a juzgar apresuradamente todo el video al ir viendo solamente este ejemplo, ¿sí? Porque es solamente una ilustración. La doctrina escrita en la Biblia viene después de este ejemplo. Mira el video hasta el final. Amén. Veamos. Quiero que te imagines al Señor Jesús caminando y enseñando por las calles de Jerusalén, así tal como lo narra la Biblia que lo hacía. ¿Ya te lo imaginaste? Bien, ahora imagina que unos hermanos de cierta congregación se acercaron muy seguros de sí mismos y, acusando a una hermana que pastoreaba una congregación y que se encontraba por ahí enfrente de ellos, religiosamente le dijeron al Señor Jesús: Señor, esa mujer es pastora de una congregación. ¿Verdad que no le es lícito pastorear esa iglesia? Porque escrito está en 1 de Timoteo 2:12. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué mandas que hagamos con ella, Señor? Ahora, así como conoces que es el Señor Jesús según la Biblia, y que conoces cómo Él contestaría a esto según su carácter bondadoso y justo, pero que no violaba su propia palabra para hacer justicia, así como sabes que Él hablaba
¿Qué crees que respondería él a esto? ¿Cómo aparecería en la Biblia esto si es que este sencillo ejemplo hubiera estado en la Biblia según el carácter y santidad de Jesús? ¿Cómo aparecería esto? En el Espíritu Santo te voy a decir cómo aparecería. Diría más o menos algo así. Al escucharlos decir esto, la multitud que ahí estaba guardó silencio para ver qué contestaría Jesús, pues sabían que era un varón justo. Entonces Jesús se sentó en una piedra y mirándoles, les dijo: que se cumpla mi palabra y que sea bajada del púlpito esa mujer y ella quede sujeta a su marido. Que se cumpla mi palabra. Aquel varón de entre vosotros que se sepa responsable, capaz y valiente para pastorear e instruir en conocimiento, justicia y santidad a mi pueblo, y que sí estudie mi palabra y la conozca a la perfección como esta mujer la conoce, y que tenga la voluntad de dejarlo todo para servirme de tiempo completo como esta mujer lo ha hecho, yo os digo, subid a ese estrado y bajad a esa mujer y tomad su lugar. Mas debéis recordar que escrito está también en Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y en Hebreos dice mi palabra, que los pastores habrán de rendirme cuentas de las almas. Y luego la narración seguiría diciendo algo más o menos así. Al oír esto, se hizo un grande silencio en toda la plaza, y todos bajaron sus cabezas, y nadie se atrevió a tomar el lugar de aquella mujer, porque se sabían no preparados, ni aptos, ni tenían el valor, porque sus corazones se acobardaron y estaban llenos de miedo. Entonces Jesús, viéndolos con tristeza, se levantó de aquella piedra y mirando a la multitud, dijo con autoridad: oídme bien y entended todos vosotros. El error doctrinal, que no pecado, sino error doctrinal que esta mujer ha tenido, la llevó a entender que puede servirme a mí de tiempo completo y con todo su esfuerzo y pasión, haciéndose pastora, dejándolo todo y renunciando a una vida secular para entregarme a mí todo su tiempo, todo su esfuerzo, arriesgándose en valentía a ser despreciada, juzgada, odiada, condenada y poco apreciada con tal de agradarme a mí, trabajando ella y velando por el pueblo de día y de noche. De cierto os digo que en aquel día yo le preguntaré: ¿desobedeciste mi palabra en este asunto? Y ella me dirá: Señor, no fue desobediencia. Torpemente yo creí y entendí que podía servirte también como mujer siendo pastora. Fue torpeza, Señor, por quererte servir con toda pasión. Y yo le perdonaré esa torpeza. Y consideraré todo su esfuerzo y sus frutos que a lo largo de toda su vida ella ha dado por amor de mi nombre. Y le diré: venid a mí, bendita de mi Padre, porque me amasteis y me lo demostrasteis con arduo trabajo y esfuerzo. Tus pecados te son perdonados, porque escrito está en mi palabra en Hebreos 6: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su santo nombre, habiendo servido a los santos. Entra en el gozo de tu Señor. Mas a todos vosotros que no os esforzáis para agradarme a mí, que no predicáis mi palabra día y noche, que no oráis ni ayunáis, que no habéis visto por vuestros hermanos de congregación como ella sí lo hizo, que ni siquiera leíais mi palabra y por lo tanto no la conocíais en absoluto, a vosotros os diré en aquel día: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque vosotros sí sabíais que mi palabra dice que la mujer no puede ser pastora, y por lo tanto al saberlo no violasteis ese mandato. Mas no os juzgo por eso entonces, mas sí os juzgo porque no habéis cumplido ninguno de mis otros mandamientos que yo sí os ordené para que ustedes me dierais fruto, sino que siendo tibios, holgazanes y cobardes, no hablaron mi palabra, ni vieron por el hermano necesitado espiritualmente en la congregación para ministrarle, como esta mujer sí lo hacía, ni vieron por la iglesia cuando no había un pastor varón, sino que solamente os limitabais a condenar a las mujeres que ministraban, mas nunca quisisteis tomar la rienda y autoridad que yo como tu Dios sí te ordené tomar, ni fuisteis ejemplo de esfuerzo, ni de trabajo en Cristo, ni en tu casa, ni en la iglesia, ni en la calle, sino que disteis ejemplos de cobardía y de tibieza, al no quererme servirme a mí. ¿No está escrito acaso que aun si los que tenían que hablar callaren, aún las piedras hablarían? Pues yo os digo que estas mujeres son las piedras que hablan, porque vosotros, como lo dice mi palabra en Isaías 56, sois perros mudos que no pueden ni siquiera ladrar, soñolientos, aman el dormir, atalayas que no hablan ni aperciben al pueblo. Por tanto, aunque yo no les ordené a ellas pastorear ni enseñar, vosotros varones, a quienes sí di la orden, ustedes habéis defraudado mis órdenes, no obedeciendo a la instrucción. Por lo tanto, por cuanto la justicia de vosotros no es similar a la de ellas,
os digo que ellas van delante de vosotros en el camino al reino, y vosotros quedaréis fuera. Y a vosotras, las demás mujeres, que también sin darme fruto, también condenaban a aquellas que sí trabajaban para mí, tampoco las juzgo por hacerse pastoras, por cuanto no lo hicieron. Pero sí os juzgo y condeno por ser unas tibias, sin fruto, por no trabajar para mí, por ser ignorantes de mi palabra, por cuanto no leíais Biblia, y por andar en múltiples pecados y en chismes, juzgando y no haciendo. Apartaos de mí, hipócritas, siervos inútiles, buenos para condenar, pero perezosos y cobardes para actuar, para obedecer y para trabajar. Algo así diría el Señor. Y aclaro que yo no estoy intentando blasfemar ni decir que esto que dije es Biblia, ni palabra de Dios, ni nueva revelación, ni nada. Simplemente estoy dando un ejemplo de lo ya manifestado y conocido en la Biblia sobre cómo es el carácter justo de Jesús. Y dije muy claramente que era solamente un ejemplo, pero te lo digo en el Espíritu Santo. ¿O qué no acaso sabemos que algo así diría el Señor? ¿No acaso hizo así exactamente en Juan 8:7 cuando le llevaron a la mujer sorprendida en el pecado de adulterio? Mira que ahí Jesús no negó que había una falta, porque Él no encubre las faltas, Él las quita con su perdón, que es diferente. No encubre. Jesús no negó lo escrito en su palabra, ni la falta que estaba en flagrancia. Pero les enseñó cómo se juzgan las cosas en su nuevo pacto, no con fariseísmo condenador, sino con justicia. Él no negó que hubiera una falta, ni tampoco negó que procedía un castigo según la Escritura. No lo negó, sino que dijo, adelante, cumplan lo escrito, apedréenla. Yo no niego mi palabra, pero les digo, cúmplala el primero que se sienta digno y sin pecado. Adelante, apedréenla. Eso es exactamente lo mismo que el ejemplo que yo te puse. Yo no estoy negando que exista una falta o mala interpretación de la Escritura o desobediencia, ni Jesús tampoco lo haría. Pero te aseguro con autoridad del Espíritu Santo que Él te diría, adelante, complace la palabra, bájela de ahí. Pero hágalo el que tiene la capacidad de tomar su lugar y que ande perfecto en mis caminos y en el conocimiento de mi palabra. Y estará bajo mi lupa además. Adelante, no niego la falta, hágalo como lo digo. Así que yo no te estoy poniendo ejemplos de mi carne, hermanito, sino del sentir del corazón de Cristo. Y además, ejemplos ya puestos también en la Escritura de forma similar. Y peor aún en este caso, porque en el caso de la mujer adúltera, la falta era por una maldad del corazón y un engaño al esposo y una concupiscencia de la carne pecadora y lujuriosa. Pero en este ejemplo que te estoy narrando hoy de las pastoras, el error, que sí lo hay, es no por la maldad de la carne, ni adulterio, lujuria y perversión. No, Señor. Sino que la falta es entender mal y pensar que sí puede ser pastora para servir a Dios de tiempo completo con todo esfuerzo, trabajo, fatiga y pasión. Ese es el error y a lo que muchos le están llamando terrible pecado y perversión y maldad. El error de ella es servir a Dios de tiempo completo, dejándolo todo y padeciendo las penas abundantes de ese ministerio, pero sin el llamamiento de Dios. Ese es el error. Sí lo hay, pero es esto. Y por eso previamente dije que era error doctrinal y no pecado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes saben muy bien que las pastoras que están ministrando no tienen en su doctrina conciencia de que ellas están errando, sino que ellas creen honestamente, aunque equivocadamente, que ellas sí pueden ser pastoras porque entendieron mal la Escritura y entonces no están conscientemente desobedeciendo algo que ellas creen que está mal, sino que ellas creen que están bien en su entendimiento de esa porción de la Escritura. Y resulta que no es así. Por eso no es un pecado, sino un error. Y si a eso vamos, ¿cuántos y cuántos cristianos que sí saben perfectamente lo que Dios dice que hay que hacer y no lo hacen? Como predicar el evangelio, como servir a Dios, como trabajar para Él, como dejarlo todo y seguirlo, como el dar frutos dignos de arrepentimiento, como el estudiar la Biblia, como el saber defender la doctrina, como el hacer el bien, como el congregarse sin faltar, como trabajar para la obra de Dios. Eso sí lo entienden, pero no lo hacen. Eso sí es pecado. Aparte de las múltiples maldades en las que normalmente andan, en robos, en mentiria, en vicios, en fornicaciones, en adulterios, etc. Pero esos son los primeros que quieren juzgar a las pastoras porque se equivocaron y entendieron mal y ahora sirven de tiempo completo, lo que esos holgazanes no quieren hacer. Esa es la grande maldad y pecado de ellas. ¿O no también acaso el Señor ya nos había enseñado algo parecido en el asunto sobre el sábado? Cuando estaba prohibido hacer cualquier trabajo en sábado y Él, trabajando en sábado, sanaba enfermos y aún así se lo veían mal. ¿Y no acaso les preguntó al Señor Jesús que si era lícito o no
el hacer el bien en sábado y no le quisieron contestar por sus duros corazones. Como diciendo el Señor, si acaso estuviese yo violando el mandamiento del sábado, lo estaría yo haciendo para hacer un bien. No lo estaba violando, pero digo si acaso porque aquellos insensatos no lo discernían. Pero si acaso fuese así, ¿está mal que haga yo el bien en sábado? Y no le respondieron, porque sus corazones en realidad decían en su interior, sí está mal hacer el bien, porque es sábado. Eran religiosos, sin amor. Ellos sí violaban el sábado para circuncidar a sus hijos en el 8º día, y el Señor Jesús se los recalcó. Pero eso sí, le reclamaban a Jesús de supuestamente violar un mandamiento para hacer el bien. Así está la iglesia ahora, desgraciadamente, con el juicio hacia las pastoras. Y aclaro muy bien que con todo esto expuesto, yo no estoy diciendo que sí pueden ser pastoras o que Dios permita a las pastoras. Ya fui muy claro en ese asunto. Pero también estoy siendo muy claro en cómo los fariseos, que nunca hacen nada para Dios, solo quieren juzgar y bajarlas del púlpito, no haciendo ellos lo que ellos sí tienen que hacer. No se juzgan así las cosas. Aunque ellas no tengan el llamamiento de Dios para ser pastoras, no es que se les tache como perversas o malvadas solo por eso, o porque algunos tienen muy corto discernimiento. No estoy diciendo con esto que ya pueden ser pastoras. No, por favor, entiendan. No vayan a estar de contenciosos por ahí en los comentarios. Entiendan, por favor. De hecho, yo siempre digo que una iglesia donde hay una pastora y no un pastor, es una iglesia donde Dios no ha puesto pastor. Así de sencillo. Y también afirmo que quizás esa hermana que se puso de pastora sea quizás una tremenda hija de Dios, sierva de Dios, servidora, pues, sí, y que da fruto a Dios y Dios se lo va a tomar a bien, sí. Y que está fungiendo como lo haría un pastor, sí. Pero no es una pastora que Dios haya puesto. Así como incluso un hombre que se haya puesto solo y que no esté haciendo las cosas bien porque Dios no lo puso, sino que se puso solo, pues ese hombre tampoco sería pastor de Dios. Y también yo diría de esa iglesia que ahí Dios no ha puesto pastor, porque Dios no se equivoca, y muchas veces ni siquiera está Dios ahí. Porque donde hay una verdadera iglesia, Dios levanta hombres, pastores. Dios no los deja solos. Pero si los hombres son indoctos, rebeldes, desobedientes y cobardes para servir, pues no esperen que Dios levante de entre esos cobardes a un varón para que les pastoree. No, entonces simplemente se quedarán ahí sin pastor. Y alguna hermana va a tomar las riendas porque ahí hay puro hombre holgazán, puro hombre cobarde, y entonces ella toma las riendas, aunque no la puso el Señor, pero al menos está haciendo lo que otros deberían de hacer y Dios se lo va a tomar en cuenta. No es una tremenda falta de maldad, sino una cosa que sucedió porque los varones son cobardes para trabajar para Dios y holgazanes. Ahora bien, ya vimos cómo se deben de juzgar los asuntos referentes a las pastoras y cómo es una necedad querer que simplemente se bajen del púlpito y ya. Y que, por cierto, no quieran tomar su lugar para trabajar para Dios los demás. Ahora vamos a ver la otra parte de la que les hablaba yo, en donde, pues, mis amadas hermanas que están pastoreando una iglesia, también les pido que presten atención. Así como ya defendí el punto donde se les juzga injustamente, hoy presten atención a esto porque esto que vamos a decir también es palabra de Dios. Y tienen que hacer algo para ponerse en orden respecto a estas cosas con Dios y con sus propios corazones de ustedes. Quizás pueda haber alguna hermanita que oyendo esto se endurezca de corazón y no le resulte tan agradable el escucharlo, pero es palabra de Dios. Ahora, en este punto te quiero recomendar pero muy encarecidamente que veas por favor el video que subimos anterior a este sobre la sujeción de la mujer y sobre la explicación a aquella instrucción de callar en las congregaciones. Es muy importante que lo veas y que entiendas todo ese asunto de la sujeción, la cual viene desde el castigo dado a Adán y a Eva y su descendencia, de que la mujer tendría que estar sujeta, para que puedas comprender mejor este punto puramente doctrinal que vamos a tratar ahorita a continuación sobre el pastorado femenino. Y incluso también te va a servir aquel video para entender cuando publiquemos el tema sobre el uso del velo y aquella orden errada que dan en esas congregaciones falsas acerca de que las mujeres no deben de cortarse el cabello o incluso pintárselo. Ahora bien, si con aquel video ya comprendiste entonces bien el tema sobre la sujeción de la mujer hacia su marido, de lo cual nos habla muchísimo la Escritura, entonces no nos va a ser difícil entender y aceptar que son órdenes de Dios aquellos pasajes que vimos donde Él dice en 1 Corintios 14:34: Vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso en vosotras se originó la palabra de Dios? ¿O son vosotras a quienes ha sido encargada por Dios la palabra para ser hablada? Si alguno se cree profeta o se siente espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto es solamente sobre el callar en la congregación. Pero hay algo más enfático aún, y es lo que dice Dios sobre el enseñar o ejercer autoridad sobre los varones de la iglesia. En 1 Timoteo 2:11 Dios dice así: La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no le es permitido a la mujer enseñar, ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar sujetas en silencio. En serio, hermanitos, les encarezco por favor que vean el video sobre la sujeción para que entiendan mejor de dónde viene este asunto de las pastoras y no se vayan a tropezar con esto que estamos hablando hoy, porque son órdenes de Dios. Con todos estos versículos que ya hemos visto en ambos videos, podemos darnos cuenta claramente que Dios no permite que en la iglesia una mujer ejerza autoridad sobre los varones de la grey. Y aparte de tanto versículo que ya hemos visto, podemos corroborar en otros tantos más donde Dios, al hablar de sus pastores, los menciona siempre como varones, hombres. Veamos, por ejemplo, en 1 Timoteo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Para los que no lo sabían aún, obispado es similar a decir pastorado, dado que en el original griego lo que dice en obispo es episcopo, de epi, que significa encima, sobre o desde arriba, y skopos, que significa supervisar, o sea, el que supervisa la iglesia desde arriba o en autoridad, o sea, el pastor, al cual en otros versículos Dios le otorga una autoridad. Entonces, decía, si alguno anhela pastorado, buena obra desea. Verso 2, pero es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer. Atención con esto. Uno de los requisitos que Dios pone para ser pastor es ser hombre que no sea adúltero, o sea, marido de una sola mujer. No dice esposa de un solo varón, ni tampoco los incluye a ambos, como diciendo marido de una sola mujer o mujer de un solo marido. No. Porque si así fuera, se contradiría Dios en todos los versículos que ya vimos, donde no le permite a la mujer ejercer autoridad sobre los varones en la iglesia, o donde les manda estar en sujeción y en silencio, y Dios no se contradice. Por eso es que ahí solamente menciona al hombre, y le dice que debe de ser marido de una sola mujer. Verso siguiente: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción. Atención con esto. Según todos los versículos que ya vimos en este video y en el anterior sobre la sujeción de la mujer, ¿a quién puso Dios como gobierno de su casa y cabeza y autoridad de la mujer? Al varón. ¿Y a quién fue que Dios le dijo que debería de estar sujeta? A la mujer. ¿Ya ven cómo se relaciona tanto el tema de la sujeción de la mujer con este tema? Porque aquí vemos claramente que de entre los requisitos que pone Dios, y no los hombres, sino Dios, para que alguien sea pastor, es que gobierne bien su casa y que tenga autoridad. Y según las decenas de versículos que ya hemos visto en ambos videos, el gobierno de la casa y la autoridad sobre la mujer ordenó Dios que recayera sobre el varón. De ahí que por eso es que en estos versículos, en los requisitos para ser pastor, Dios no puede poner a gobernar su casa y poner como autoridad de la casa a una mujer, porque ya antes ha ordenado que es el varón. Y por eso no le da en la iglesia un puesto de autoridad sobre los varones, porque ni siquiera lo da para su casa. No lo hace porque estaría haciendo Dios tremendas contradicciones y violaciones de su propia palabra, y Dios nunca jamás viola su palabra. Por eso dicen todos estos textos: marido de una mujer, gobernador de su casa y con sus hijos en sujeción. Todos ellos, sus hijos, su esposa y lo que es su casa, está sujeto a la autoridad del varón, no de la mujer. Y lo recalca en el verso siguiente, que dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ojo, gobernar su casa. Y que nadie se vaya a confundir por ahí diciendo:
No, pero ahí en el libro de Jueces capítulo 4 tenemos un ejemplo con Débora, a quien Dios puso a gobernar y a dirigir con autoridad el pueblo de Dios. No. Hay varios errores en esa sola frase. Primer error, la Biblia no dice jamás que Dios la puso a gobernar. Ella se levantó solita como juecisa de Israel. Ciertamente Dios le dio el ser profetisa, pero precisamente ella es un ejemplo de una mujer con un llamamiento diferente y que se toma otro muy diferente que no le fue dado, por cierto. Aunque tampoco dice la Escritura que Dios la tuviera por infiel ni por fiel. Simplemente narra que Dios la usó. Ahora, segundo error. ¿Y por qué Dios permitió entonces que ella gobernara? Bueno, pues porque no había hombres valientes que lo quisieran hacer, sino que eran cobardes y miedosos, como muchos cristianos ahora. Y el ejemplo está en Barak, que habiéndole dicho Débora que fuera a pelear contra Sísara, Barak nada más estaba temblando de miedo. De hecho, dice la Escritura en el verso 4:6 que Débora le reclama a Barak el no hacer algo que Dios ya le había ordenado hacer a él. Y él como hombre no quería. Y tuvo que ser una mujer a quien Dios no puso a gobernar, quien le recordara a Barak el ir a pelear. Dios no le dijo a Débora, por cierto, ve tú, sino que le anunció en profecía, dile al varón Barak que él es el que tiene que ir, que yo lo mando. Dice así en Jueces 4:6 al 9. Y ella mandó llamar a Barak y le dijo, ¿que acaso no te ordenó Jehová, Dios de Israel, que vayas tú con tu gente al monte de Tabor y que él te entregará a Sísara en tus manos? Y Barak le respondió, si tú vas conmigo yo voy, pero si no vas conmigo pues no voy. Entonces ella dijo, iré contigo, pero no será tuya la gloria, porque en manos de una mujer venderá Jehová a Sísara. Tercer error que hay ahí. También Dios permitió que Débora se pusiera sola a gobernar porque Israel estaba bajo juicio. Porque dice en el libro de Jueces que una y otra vez el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. ¿Y cómo sabemos que para Dios el que el pueblo sea gobernado por mujeres es un juicio? Bueno, pues porque lo dice en Isaías 3:12. Pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, porque te extravían esos guías que tuercen el curso de tu senda. Entonces, además de la opresión del ejército enemigo en el libro de Jueces, ¿cuál otro juicio se aprecia ahí según palabras de Dios? Pues, precisamente, el ser gobernados por mujeres. Débora no es un referente de que se puede haber gobierno femenino. No, más bien es un referente de que Dios usó y usa a quien Él quiera para reprender y juzgar a su pueblo. ¿No acaso usó una burra para reprender al profeta Balaam? ¿Qué diremos? ¿Que entonces esa burra es un referente de que podemos poner burros en la iglesia para reprender a los hermanos? Pues no. Es un referente de que Dios solamente usa a las piedras o a los burros para avergonzar a aquellos hombres que debieran de hacer bien su trabajo, ya ordenado por Dios, pero que no lo hacen. Y aquí me viene a la mente otro error muy común que muchos mencionan, cuando dicen, ¿cómo no va a haber pastoras en la Biblia si Raquel era pastora? Ay, bueno, mis hermanos, yo les pediría que por favor no tratemos de decir cualquier cosa que nos venga a la mente para defender un error doctrinal que tienen. Porque van a quedar ante todos como insensatos y en el peor de los casos hasta como necios o inconversos, que quieren a fuerza doblar la escritura para que se acomode a lo que quieren que diga. Este caso de Raquel es tan claro que cualquiera que sí lea Biblia se puede dar cuenta de que Raquel simplemente era pastora de las ovejas de su padre, de animalitos. Pero todo entendido sabe que hoy no estamos hablando de pastorear animalitos, estamos hablando de pastoras de congregación que pastorean ovejas de Cristo, personas. No estamos hablando de pastoras que en el campo pastorean burros, cabras, ovejas o ganado. Por favor, hay que ser un poquito más sensatos. Y bueno, terminemos entonces con los requisitos de Dios en 1 de Timoteo para poder ser pastor. Verso 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Todos estos son los requisitos para que un varón pueda ser pastor. De hecho, ya ni siquiera digamos que sobre las mujeres qué o qué, porque resulta que si estos requisitos ordenados por Dios para ser pastor no los cumple todos aquel varón que quiera ser pastor en una iglesia, ese varón tampoco es un pastor puesto por Dios, aunque sea hombre, porque Dios no se equivoca cuando hace un llamado. No puede suceder que alguien sea codicioso de ganancias deshonestas como lo prohíbe uno de los requisitos que acabamos de leer y que Dios, violando sus propias leyes, dijera, bueno, no importa, es codicioso, pero yo lo llamo y lo pongo de pastor. Pues no. O que un varón no sea apto para enseñar,
el cual es otro de los requisitos ya leídos, y que Dios dijera, bueno, no importa, yo lo pongo como pastor aunque no sabe enseñar y no enseña nada a mis ovejas y no sabe qué decir. Jamás. Él no viola su propia palabra. Y por eso es que nosotros podemos ver tantos pastores a quienes las ovejas hoy en día les preguntan algo y nada más los confunden más, no les responden, no les enseñan, o les enseñan todo torcido y chueco porque no son aptos para enseñar, puesto que no los puso Dios, se pusieron ellos. O los pusieron los hombres, pero Dios no los puso. Porque por cierto la Biblia dice que es Dios mismo el que pone a los pastores, así como los otros 4 ministerios que vienen desde arriba, ¿sí? Que como lo vemos en Efesios 4:11 que dice, y Él mismo, o sea Dios, es el que constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son los 5 ministerios que no puede poner un hombre, sino solamente Dios. Porque un hombre no puede constituir a alguien profeta, ¿verdad? Eso tiene que venir de arriba, no es por votación ni por preparación que se llega a ser profeta. Hay que recibir un don de Dios. Y el ser maestro, evangelista, apóstol o pastor son puestos de autoridad en la iglesia del Dios viviente. Y no puede ser que alguien por sí mismo se tome un puesto de autoridad por sí mismo y para sí mismo. Ni pueden otros hombres terrenales dar un puesto de autoridad por votación a otro hombre terrenal en un reino y en una iglesia que le pertenecen al Dios Altísimo y cuya autoridad es Él. Por eso debe de ser Él mismo, dice su Escritura, el que los pone en esos puestos de autoridad o ministerios de autoridad. Y por cierto, tampoco es ir por ir a un seminario a estudiar o por tener licenciatura en teología. Y si lo dudas, nada más mira a Pedro y otros apóstoles que eran iletrados e indoctos. Aunque por cierto, si alguien estudia en un seminario, bueno, pues está bien, ok, tampoco es ningún pecado. Pero la Escritura dice en 2 Corintios 3:5 que es Dios mismo el que nos prepara como ministros competentes del nuevo pacto y que nuestra aptitud o competencia proviene de arriba, de Dios. Por eso un pastor puesto por Dios es solamente aquel a quien Dios mismo se le reveló y le dijo, tú vas a ser el pastor de autoridad en mi iglesia, yo te pongo y yo te avalo. Yo, el dueño de la iglesia, te doy autoridad, el que puede dar autoridad. Y luego lo respalda y se ve claramente que es avalado por Dios y cumple todos los requisitos que Dios mismo puso para ser pastor. Atención con esto. Dios mismo, Jesucristo, cara a cara le tuvo que decir en una visión, en un sueño o similar, pero no pueden ser los hombres. Y por eso vemos que muchas iglesias cambian de pastor como cambiar de calcetines. Se sienten con derecho y autoridad de poner y destituir autoridades que solamente Dios puede poner o quitar, porque Él es el único que es cabeza y autoridad suprema de la iglesia que puede hacerlo. Y aquí es donde muchas veces aquí algunos en contienda me quieren decir, ¿y qué hay de ti? ¿Te pusiste solo o te puso Dios? ¿Y cómo me demuestras que te puso Dios? A mí no me consta. Bueno, hoy vamos a responder esto porque creo que edifica para cuestiones del video y sobre todo para los que sí tienen la duda genuina y mansa, pues que tengan un ejemplo en este video. Yo no podría haberme puesto solo y estar enseñando estas cosas bíblicas porque estaría yo en vergüenza contradiciéndome. La realidad, mis hermanos, es que para la gloria de mi Señor Jesucristo, debo decirles que yo he tenido varias veces la gracia y misericordia de parte de mi Señor Jesucristo, mi Dios, de que me hable el Señor Jesús directamente en sueños, que me revele su palabra, que me guíe. Y entre muchas de esas ocasiones, en una de ellas, el Señor Jesús se me mostró en un sueño, del cual yo voy a testificar después especialmente en un video, porque es un poco largo y ahí lo voy a narrar completo. Pero hoy les diré que al final de ese sueño, el Señor Jesús se me presentaba apareciendo desde el cielo, bajando como si fuera una estrella, se hacía cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que se presentó delante de mí como a unos 5 o 10 metros y en lo alto, y me dijo directamente, tú vas a ser el guía de mi pueblo, yo estoy contigo, no temas porque yo estaré contigo, dile a mi pueblo su rebelión y su pecado. Y mientras se iba alejando de la misma manera en que llegó, me iba diciendo versículos de Isaías. Fue una de las más hermosas visitaciones que el Señor me ha hecho y se los narro rapidísimo solamente para que sepan que sí, efectivamente, Dios tenía que haberme llamado y puesto, porque es un puesto de autoridad sobre la grey, para edificar, para guiar, para llevar a la palabra y a la sana doctrina. Entonces no puede ser un hombre el que se ponga. De hecho, a mí, antes de que el Señor me llamara, muchos querían decirme, pastor, tú vas a ser nuestro pastor, solamente porque yo les daba estudios bíblicos y los reunía en casas donde iba yo, y les ministraba yo y adorábamos a Dios ahí. Y yo siempre les decía, no Señor, los pastores los pone Dios, yo no soy tu pastor, yo soy un hermano que te está evangelizando y tratando de ayudar, mientras Dios no mande un pastor a este pueblo. Pero
yo soy solamente tu hermano. Y muchas veces insistían. Incluso alguno de ellos alguna vez me dijo, pues no me importa, tú eres nuestro pastor, yo te voy a llamar mi pastor. Y tuve que decirle, apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios y lo que Dios ordena que se haga, sino solamente en las cosas que tú quieres. Y me quieres tentar con títulos y motes. ¿Y por qué le dije así, mis hermanos? Bueno, pues porque insiste, ya se le había explicado que Dios es el que pone pastores y me quiere estar tentando con títulos. Por eso, mis amados hermanos, ustedes, por favor, no vayan a caer en la necedad de ir contra la palabra de Dios. Si la palabra dice que Dios mismo constituye a los pastores, apóstoles, profetas, ningún hombre puede constituir pastores. Es Dios mismo el que lo tiene que poner, llamar y colocar en ese puesto de autoridad. Ahora bien, alguien podría decir también, pero entonces, si vemos a un pastor al cual Dios no le ha hecho el llamamiento especialmente de manera personal, por medio de una revelación o de un sueño o de una visión o de una aparición, una teofanía, entonces, ¿de plano no es pastor? Por ejemplo, alguien que se puso solo o alguien que fue ordenado como ministro pastor de parte de un grupo de hombres de su congregación debido a que terminó un seminario. Entonces, ¿esos no son pastores por cuanto no fue Dios mismo el que los puso mediante un llamamiento en una visión o sueño o similar? Y bueno, aquí hay que considerar algunas cosas, mis hermanos. En primer lugar, si de por sí en primera instancia nosotros estuviéramos viendo que los frutos de un tal que se hace llamar pastor fueran más de un hijo de Satanás que un hijo de Dios, si vemos que no cumple con los requisitos bíblicos, que no sabe enseñar, que es avaro, que enseña doctrinas de demonios como la prosperidad o como las doctrinas judaizantes o etcétera, pues desde ahí no tenemos que preguntarnos otra cosa, que si estudió en seminario o que si lo ordenaron hombres o que si lo habrá llamado Dios. Definitivamente ese no es pastor de Dios, porque Dios no se va a equivocar poniendo a un inconverso, a un hijo de Satanás, siendo alguien que tuerce la doctrina y que habla solo del dinero y de la prosperidad o similares. No lo va a poner Dios como su pastor, ignorando él mismo toda su palabra. Definitivamente desde ahí ya sabes que ese no es pastor de Dios. Pero en otros casos nosotros tenemos que considerar que hay otros hombres que sus frutos sí se ven que son como de hijos de Dios y que están sirviendo con santidad, con mansedumbre, con perseverancia en una congregación, poniendo su esfuerzo, su trabajo, que conocen la Escritura, que no la tuercen, que no enseñan doctrinas de demonios y que están haciendo todo esto por verdadero amor a la obra de Dios. Bueno, esos hombres quizás son hijos de Dios de entrada porque sus frutos lo demuestran. Pero determinar si son pastores puestos por Dios o no, pues ahí basta con que ellos mismos también nos den el testimonio de dónde vino su llamamiento. Si te dice que fue porque terminó un seminario y entonces lo ordenaron hombres y que lo pusieron como pastor, entonces ya sabes que no es un pastor que Dios lo puso. Pero no vamos a decir que no es pastor en lo absoluto. No, ¿por qué? Porque sí está funcionando como un pastor. Está haciendo todo el trabajo de un pastor, pastoreando ovejas, y lo hace con amor y con seriedad y con santidad. Sí es un pastor, pero es un pastor de ovejas de la iglesia, sí, solo que no es un pastor que Dios puso o que Dios llamó. Y por lo tanto, ese tal debe de esperar el llamamiento directo de Dios y mientras tanto seguir ministrando y sirviendo con toda pasión y amor que ya tiene hacia Dios. Y esto, si es que fuere la voluntad de Dios ponerlo como pastor, porque no podemos obligar a Dios a que nos ponga en lo que nosotros queremos nomás porque ya estudiamos algo. No, hay que esperar a esa voluntad de Dios con paciencia, con mansedumbre, con temor a Dios y sobre todo sabiendo que su voluntad es perfecta. Ahora bien, aparte de esos 5 ministerios que ya mencionamos que solamente Dios puede poner, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay también otros ministerios los cuales sí los puede poner el hombre. De hecho, es Dios mismo quien le ordena a los hombres de autoridad en la iglesia a que pongan a las personas en esos ministerios, tales como el diaconado, los diáconos, o el nombramiento de ancianos, entre otros. Pero los otros 5 ministerios solamente los puede dar Dios. Y hablando de esto, entonces, muchos también se preguntan que si acaso no pueden ahorita ser maestros bíblicos entonces o estar evangelizando, dado que pues Dios es el que pone maestros y evangelistas, pastores, ¿no? Y bueno, no es exactamente así. Lo que pasa es que esas tales personas pueden seguir ministrando eso que están haciendo, enseñándole a la grey a manera de maestros bíblicos o evangelizando personas, pero es que hay que notar una diferencia entre hacer una obra de enseñanza dentro de la iglesia o de evangelización y
otra cosa es tener el ministerio nombrado por Jesús de evangelista o de maestro. Porque alguien podría en este momento estar fungiendo como a manera de maestro también, ya, o enseñando la palabra a otros hermanos, o ya estando ministrándoles estudios bíblicos, ¿no? Ahí en la escuelita dominical, no sé, pues bien hace, puede enseñar como una obra de amor a Dios. Pero lo que no puede decir es que Dios lo llamó como maestro y que lo puso, a menos que en verdad Dios mismo se le haya presentado y puesto en ese ministerio. Al igual que aquel y aquella que evangelizan o que se van de misioneros y misioneras, los tales son predicadores, o sea, predican el evangelio a los inconversos, en los pueblos, en las naciones, en las tribus, porque eso es parte de la gran comisión que ya nos fue encargada a todos los que seamos discípulos de Cristo, o sea, el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y por ello es que ellos o cualquier otro cristiano sí pueden y tienen la obligación, de hecho, de hablar evangelio en casa, en el trabajo o en los pueblos y naciones, porque para ello no se necesita permiso porque la orden ya fue dada. Pero si es que andan en los pueblos predicando evangelio por aquí, por las naciones, por allá, tampoco se pueden llamar a sí mismos evangelistas solamente porque andan predicando evangelio. No, deben de llamarse predicadores del evangelio, como todo cristiano, que somos predicadores del evangelio en todo lugar. En tanto que no sea Dios mismo quien les llame y les dé el ministerio de evangelista, entonces son predicadores. Y cuando Dios lo dé ese llamamiento, entonces ya pueden seguir ministrando y compartiendo el evangelio, pero ahora sí sabiendo que Dios ya los llamó, ya los constituyó, ya los nombró y ya los puso como su evangelista, ministerio de evangelista. Y por cierto, los avala después con poder. ¿Conocieron, por ejemplo, a Gigi Ávila? Bueno, él es un excelente referente y ejemplo de evangelista llamado directamente por Dios. Pero noten que él, antes de su llamamiento de Dios, que le había hecho directamente personal, este varón ya andaba predicando antes la palabra como un predicador. Pero cuando ya Dios lo llama después y le dice, tú serás mi evangelista y te mandaré a las naciones, entonces ahora sí ya es un evangelista, y evangelista de Dios, puesto por Dios como la Escritura lo dice. Ahora tú dirás, ¿y entonces qué pasa con esas mujeres que son pastoras? Y vuelvo a decir que no hablo de las falsas cristianas que están de disque pastoras en las iglesias falsas de la prosperidad, como ya me pronuncié en el principio, no. ¿Qué pasa con esas mujeres que son pastoras y que sí sean hijas de Dios y que en sí enseñan sana doctrina? Bueno, vuelve a ver la primera mitad de este video para que veas qué pienso de ellas y de su trabajo en Cristo. En primer lugar, pues las amo, las respeto y las tengo en alta estima y en mucho aprecio y mucha admiración, porque como ya manifesté, ellas son tremendas hijas de Dios que se esfuerzan, que trabajan y que sufren de una manera en que los varones no están dispuestos, por cobardía, por falta de amor a Dios o de esfuerzo y por falta de conocimiento de la palabra. Por eso, mis respetos para ellas. Su trabajo no va a ser mal recompensado por Dios. Están trabajando en un trabajo que Dios determinó para hombres, pero eso es solo porque ahora los hombres de la iglesia de Cristo son indoctos, holgazanes, irresponsables y también cobardes para hacerse cargo de la grey. Así es que, no obstante el error doctrinal, pienso que en tanto que Dios no determine otra cosa y se los haga saber, sigan trabajando así como están para Dios. Porque no pueden simplemente bajarse del púlpito y dejar botado un ministerio y a las ovejas y ahí que se queden sin pastor, porque eso sería una necedad y una tontería. Sigan trabajando, pero al mismo tiempo dedíquense en ayuno y en oración con toda santidad y honestidad a decirle al Señor, Señor, por favor, levanta un pastor varón para esta congregación. Yo estoy haciendo el trabajo porque no hay quien y te ruego que me perdones, Señor. A lo mejor ya no me voy a hacer llamar pastora, pero seguiré trabajando. Pero mientras tanto, Señor, espero con fe que tú levantes a un pastor hombre para que esta iglesia sea completa y verdadera en todo asunto bíblico, Señor. Y mientras tanto, mis hermanas, sigan trabajando, esforzándose, sobre todo santificándose más en el Señor, en tanto que Dios no levante un pastor hombre en esa congregación. Porque no puede ser que simplemente de un minuto a otro dejen el pastorado como otros quisieran. Porque yo estoy bien seguro, pero bien seguro, que esos tales no se van a encargar de las 100, 300 o 500 ovejas que se quedarían a la deriva sin pastor, sin consejería, sin enseñanza y sin ministración. Ellos no las van a atender. Y si es que alguno sí quisiera, la pregunta sería, ¿y ya te llamó Dios y te puso de pastor? ¿O también te quieres poner solito? Si no es nada más de actuar por actuar, no es solamente pedir que se baje una mujer del púlpito. Hay que ver por las almas, hay que amarlas, hay que preocuparse por ellas. ¿Se van a quedar sin pastor?
No es así el asunto. No seamos niños. De que hay un hecho desordenado y una falta ahí, la hay. Pero no se juzga eso a la manera farisea, sino con justicia y con amor. No se puede corregir un desorden con otro desorden peor, que sería dejar a 300 ovejas sin pastor a la deriva y a su suerte. Si con pastor a duras penas algunos van ahí medio bien y medio mal, ahora de repente sin pastor, ¿qué pasará con esas pobres ovejas? ¿Que se pierdan y que se extravíen algunas? ¿Que se vayan al infierno? ¿No importan acaso? No podemos ser nada más así de irresponsables de dejarlas a la deriva, hermanitos. Finalmente, tengo 2 consejos que dar. Uno es para las hermanitas que pastorean y otro para las ovejitas que son pastoreadas. Lo que aconsejo en el Señor para las ovejitas que tanto se andan preguntando y preocupando sobre este tema es lo siguiente. Hermanitos, como lo dice 1 Corintios 14:20, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en su modo de pensar. Si tú te preguntas mucho sobre este tema porque estás en una iglesia, entre comillas, donde declaran, decretan y solo se habla de dinero y de prosperidad, y donde la mayoría de sus ministras son mujeres pastoras, pues es fácil saber que debes de huir de ahí. Por las falsas pastoras, sí, pero principalmente y sobre todo por las herejías doctrinales que profesan. Esos son lugares donde ahí sí se ve claramente que las pastoras, entre comillas, de ahí, no son ni siquiera hijas de Dios. Y donde se ve claramente que aunque tengan un marido, ellas son siempre las que llevan las riendas y la autoridad. Y el marido es un títere que mueven y al que le ordenan a su antojo hacer lo que quieran. Ahí se ve que les domina claramente los espíritus de Jezabel y de su esposo Acab. Huyan de ahí, no hay más que decir. Pero si tú te preguntas estos temas porque conoces a una mujer pastora, la cual sí enseña palabra de Dios, sí sirve y sí ministra con esfuerzo y con amor, entonces no seamos niños, hermanitos. No queramos solucionar el problema con desorden y con pedir destituciones nada más. Más bien en amor apoya a la hermanita que pastorea. Invítale, exhórtale con mansedumbre y con amor a que con ayunos de toda la iglesia y con oración van todos a pedir que Dios ponga un varón a dirigir esa iglesia. Y ayúdale mientras tanto. Incluso prepárate y santifícate tú, porque no es nada más de pedir y de no ser parte de la solución, porque si no Dios te va a pedir cuentas. Y así, unidos en amor, en trabajo, en oración, Dios les va a levantar con poder un varón que guíe a la iglesia y que quite toda esa carga pesada que una mujer sola está llevando por falta de ayuda y de responsabilidad de los varones. Y lo que aconsejo en el Señor para las hermanitas que pastorean es lo siguiente. Ustedes, hermanitas que están pastoreando, sigan sirviendo, pero dispongan su corazón al Señor y pídanle que ponga Él mismo a un pastor varón lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de dones del Espíritu para guiar a su pueblo. Y abran su corazoncito ante Dios para decirle en humildad: Señor, cuando tú me quites, me quito. Y pon a un varón, Señor. Pero mientras tú decides hacer esto, aunque no es un llamamiento para mí como mujer, pero en cuanto no hay alguien más que lo haga y que tome la responsabilidad, heme aquí, Señor, tu sierva, que no se acobarda para seguir soportando tantas cargas pesadas que trae este ministerio, Señor. Y te ofrezco mi trabajo provisional en este ministerio, Señor, en tanto tú no hagas tu obra de llamamiento a un varón puesto por ti y no por los hombres. Y te ofrezco mi esfuerzo con todo mi amor. Y lo podría hacer eternamente si tú lo permitieras. Pero estoy a tu disposición, Señor. Lo hago por amor a ti y a las ovejas. Y no quiero tomar algo que tú no me hayas dado. Soy tu sierva que te ama. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Cristo las ama, hermanitas. Y yo también. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Están en la Biblia, dice así.